Queridos estudiantes, quiero darles un fuerte abrazo en estos instantes en que estamos en casa y los invito a trabajar en el siguiente módulo de trabajo de lengua y literatura. Comenzaremos con la realización de la portada, en donde utilizando tu letra mayúscula inicial escribirás tu nombre, tu root y la fecha. Utiliza toda tu creatividad. Mantén este cuadernillo en buenas condiciones. Responde utilizando lápiz de pasta y letra clara. Puedes subrayar o destacar palabras y u oraciones claves. No te olvides que tu módulo te pertenece. Por lo tanto, puedes realizar en él anotaciones, subrayar, pero siempre procurando que este se mantenga como un material limpio y bien presentado. Comenzaremos con la actividad 1, que es una actividad de activación de conocimiento, en donde deberás observar las imágenes y responder las preguntas abiertas. ¿Qué tienen en común estas imágenes? ¿Qué elementos te llaman la atención? Recuerda que en octavo año debes redactar en forma completa tus ideas, ¿ya? Si es posible, argumentándolas como corresponde. Continuaremos con las preguntas: ¿cuál es el propósito o finalidad de las novelas o relatos de terror? ¿Qué características tienen las novelas o relatos de terror? Continuaremos con un apartado o una explicación de nuestra materia, en donde nos referiremos al texto narrativo literario, al mundo narrado y a las principales características de los relatos de terror. Con mucha atención lee estos apartados. Después nos hacemos la pregunta: ¿cómo leo comprensivamente un texto de terror? Acá te invito a recordar que para leer correctamente o comprensivamente hay diferentes estrategias o caminos que yo utilizo para leer mejor. Entre estos caminos encontramos leer y releer, que es leer y volver a releer un texto. Con una lectura, acuérdate que no es suficiente porque nuestro cerebro no procesa la información. Se requiere de 2 a 3 o más lecturas para poder internalizar la nueva información. Por otro lado, subrayar la idea principal nos sirve para tener claridad de qué estamos leyendo. La idea principal es la idea que mejor resume el texto. ¿Ya? Es una idea que si yo la saco de el texto pierde sentido, se ve como extraño. ¿Ya? Si aún no te sientes preparado para la idea principal, puedes subrayar palabras claves, palabras importantes que no puedes sacar. Por otro lado, formula preguntas sobre el texto. Cada vez que leas un texto, escribe al margen. Escribe en el mismo texto las preguntas que se te vengan a la mente en ese momento, durante la lectura. Además, buscamos el significado de palabras nuevas, si es que hay alguna que encontramos y no la conocemos. Por otro lado, resumir es otra estrategia clave para poder comprender bien un texto. En este módulo le daremos énfasis a la estrategia de formulación de preguntas sobre el texto, que consiste, como ya lo dije, en realizarle diferentes preguntas a nuestro texto de acuerdo al título y su contenido. Tenemos acá un ejemplo: el horror de Hampstead, una nueva víctima. Este texto está demarcado con diferentes preguntas. ¿Ya? Son preguntas puntuales en el momento, ¿ya? Simples y directas. Por ejemplo, Hampstead, ¿qué es Hampstead? ¿Dónde se localiza? Y así sucesivamente, nombres que yo encuentro y yo me pregunto: ¿dónde es? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuál es la idea de esta formulación de preguntas? Que después, al leer el texto y comprenderlo bien, te darás cuenta que algunas preguntas son respondidas. Algunas van a ser respondidas y otras a lo mejor
van a requerir de mayor profundización. Pero te darás cuenta que lentamente vas a ir entendiendo mejor. Pero la clave es la práctica. Luego continuamos con la aplicación. El módulo va a tener esta estructura de este rectángulo en la parte superior derecha de los textos. Acá es donde puedes escribir tus preguntas. 1, 2, 3 preguntas. Si quieres, sigues la flecha como en el ejemplo, ya, encerrando o demarcando como tú quieras, con números a lo mejor, como te sea más cómodo. Lo importante es aplicar la estrategia formulación de preguntas. Tenemos algunas preguntas abiertas sobre el texto anterior. Viene otro texto, El corazón delator, de Edgar Allan Poe, en donde tenemos el mismo apartado para poder colocar las preguntas tuyas. Preguntas alusivas. Viene una pausa o un momento para que tú resuelvas un crucigrama y una sopa de letras. Viene en la actividad 5 otro texto, La sangre en el jardín. Texto breve, pero te darás cuenta que tiene en sí algo que descifrar. Aquí en este mismo espacio escribes tus preguntas. Preguntas abiertas. Y tenemos acá una actividad de aplicación que deberás escribirla y redactarla acá. Puedes escribir con lápiz de mina, ¿ya? Y una vez que estés seguro de tu texto, lo puedes traspasar a pasta. En la actividad 7 tenemos un apartado de la novela policíaca, en donde encerramos las alternativas correctas sobre este texto. En la actividad 8 tenemos un texto que yo lo recomiendo, es muy interesante, que se llama El equipaje. Un objeto misterioso apareció por ahí. Te invito a leerlo. Este rectángulo, a medida que vas leyendo, vas escribiendo tus preguntas. ¿Ya? Siempre este rectángulo es para tus preguntas. Continuamos. Preguntas abiertas sobre el texto El equipaje. ¿Y en qué consiste el miedo? Acá colocamos un texto no literario, en donde se da una explicación de quiénes son los responsables de que de repente sintamos ese miedo, que a veces nos paraliza y escurre por nuestras espaldas, que dicen, se me pararon los pelos de tanto miedo. Veamos la explicación física de por qué. Continuamos, ¿cierto? La actividad 10. Hay un pequeño cómics, ¿ya? También con una pregunta abierta de análisis. Y acá viene en la actividad 11, leer una guía para escribir un relato de terror. Debes leerla, releerla, como dice la estrategia, y acá te dan una serie de tips o formas de escribir o maneras para poder escribir un relato de terror. Te invito, con lápiz de mina, a hacer una primera producción de terror. Puede estar basado en alguna película que hayas visto, en alguna anécdota, alguna situación que hayas leído, visto o escuchado. En la parte 11 está la evaluación y la aplicación. Están los juegos del hambre, ¿ya? En este extracto muchos han visto la película, por lo tanto hay conocimientos. Veamos este extracto de los juegos del hambre. En este rectángulo está para las preguntas y tenemos una serie de alternativas. De alternativas en las cuales seleccionas la correcta, que tú consideres correcta. Preguntas abiertas y viene una producción de texto. Aquí vas a tener que escribir un microcuento, ¿ya? Y lo interesante es que acá está la pauta de evaluación con los distintos elementos que tiene que tener tu texto para poder ser, ¿cierto?, el correcto y para poder ser, ¿cierto?, completar lo que se requiere. Fíjate bien en los indicadores y los puntajes a seguir, ¿ya?
Ahí tenemos el espacio. Al final vienen unas preguntas metacognitivas y viene el solucionario, es decir, las respuestas correctas a la evaluación que recién les comenté. Este ha sido el módulo del mes de septiembre para ustedes, mis queridos alumnos. Yo los invito a realizarlo con responsabilidad. Cada una de las respuestas los invito a trabajar tranquilamente. Ustedes han sido capaces de hacer muchas cosas muy interesantes en años anteriores, por lo tanto, este que es el último año en básica, demuéstrenlo aplicando este módulo creado por ustedes con mucho cariño. Les mando un abrazo, fuerza, alegría y amor para todos ustedes.